El viajero y el camino. Cuenta la leyenda que un día hace ya mucho tiempo, un viajero salió en busca de la felicidad, en busca de la paz, en busca del amor, en busca del sentido de la vida. Cuando partió, su guía le recomendó muy claramente tres cosas. La primera, que a cada obstáculo encontrado en el camino no lo viera como un enemigo, sino como un aliado, como un algo a superar. Lo segundo, que se cuidara de su mente, de las trampas de su mente, sobre todo de ese diálogo interno negativo, de esa vocecita que habla en su cabeza. Y la tercera, y la más importante, que no se apartara del camino bajo ningún concepto. El viajero al principio fue muy bien, siguiendo cuidadoso el camino trazado. No entendía por qué el sabio le había recomendado estas tres cosas. Ya más adelante lo comprendería. Se detenía ocasionalmente a la vera del camino bajo un árbol a disfrutar de su sombra y a descansar. Otras veces lo hacía para comer algún bocadillo de su morral y luego continuaba su viaje. En las noches también se detenía a dormir bajo el cielo poblado de estrellas y cubriéndose del frío con su manta. Así fue por algún tiempo. Luego, a medida que continuaba con su periplo, empezó a sentir el cansancio y su mente empezó a aparecer, así que entendió el porqué de las recomendaciones del maestro. Lo primero que hizo, debido a lo largo del viaje y del cansancio, fue ver el camino como su enemigo. Peor aún, cuando llegó a una cuesta altamente empinada, el camino se volvió problema, se tornó en su enemigo. Cada paso, cada metro, cada pendiente era causa de molestia, de fastidio, de frustración. El viaje dejó de ser algo placentero y se transformó en una fuente de sufrimiento, perdiendo así todo encanto. Caminaba porque tenía que caminar, porque tenía que seguir, porque así decía que había que caminar, porque otros lo habían transitado antes que él. Caminaba por inercia, mecánicamente. Pero así, el viaje perdió todo sentido y significado para él. El haber transformado el obstáculo en el enemigo y no en aliado, lo llevó a caer en el segundo error. Descuidó su mente y fue prisionero de ella. Se imaginaba estar en otro lugar, cómodo, satisfaciendo sus necesidades y deseos. Imaginaba deliciosas comidas, camas cómodas, caricias, gratificaciones de todo tipo. A veces, producto del fastidio, de la cólera, de la frustración, llenaba su mente de imágenes negativas. Se veía a sí mismo perdido, atacado por fieras, asaltado por bandidos. En ocasiones se imaginaba enfermo, muriendo solo y abandonado. Este estado de su mente descontrolada lo llevó a caer en el tercer error. Tal era su rechazo a estar ahí que uno de aquellos días, cuando atravesaba una zona desértica y el sol brillaba en lo alto, vio una zona de vegetación con palmeras alrededor de una fuente de agua, con algunas personas cerca y con algunos puestos de venta de comida. Él pensó que allí él podría encontrar comida, bebida, un buen baño y descanso. Y por qué no una mujer. Y sin dudarlo dos veces se apartó del camino y casi corriendo se dirigió hacia allí. Lo que no sabía era que se trataba de Migratrishna, un espejismo en el desierto, como se le llama en los Vedas.
tomando este espejismo como verdadero, se lanzó con todo. Sin embargo, se dio con la sorpresa de que nunca llegaba. Por más que caminaba y caminaba, nunca llegaba. Es más, sentía como este oasis se alejaba. Cuando se dio cuenta, se había alejado del camino, y entonces recordó con pesar y culpa que había faltado y desobedecido los 3 consejos del guía. El primero, no tomar los obstáculos como enemigos, sino como aliados. El segundo, no sucumbir ante la mente y sus engaños y sus voces. Y el tercero, no alejarse del camino. Cuando entró en razón y detuvo su marcha, y su mente comprobó que estaba totalmente perdido, que no reconocía lugar alguno por donde él pudiera haber pasado antes, y menos aún que lo condujera al camino. He traicionado mi destino por un maldito espejismo, se dijo a sí mismo. Tiempo después cayó la noche, cerrada, oscura, cargada para él de malos presagios. Y entonces por primera vez se sintió totalmente solo, abandonado, perdido en la nada, sin ninguna esperanza, sin ningún sentido. Entonces, cuando se hallaba en la más pura y profunda oquedad, ya sin ninguna intención, sin ningún deseo, sin ninguna esperanza, se tendió en la arena. Hora de unirme con la noche y sumergirme en la muerte, sintió, o en la nada, se dijo para sí y se tendió. No se sabe cuánto tiempo estuvo en este estado. Lo cierto es que algunas horas después, y cuando tímidamente se anunciaban las primeras luces del amanecer, por primera vez en su vida se sintió raro, muy raro. Se sintió relajado, ligero. Siento mi ser liviano, como si la gravedad no existiera. Y poco a poco fue llenándose de un suave sentimiento de alegría, de bienestar, y sintió desde lo más profundo de su alma que de alguna manera había iniciado el regreso a casa. A la salida del sol se puso de pie con un impulso y energía renovadas, y sin preocuparse por nada, inició su caminar. Luego de cierto tiempo se dio cuenta que en realidad no se había apartado casi nada del camino. Siguiendo su marcha llegó a una cuesta sumamente empinada y larga. A punto de quejarse se acordó, esta vez sí, del consejo del sabio. Y dijo, es verdad, si supero esta larga y empinada cuesta me acerco a mi destino. Entonces ella no es mi enemiga, es mi aliada. Es más, todo el camino ha sido mi aliado. Pues si no lo recorría, jamás llegaba a ninguna parte. Entonces empezaron a llegarle pensamientos. Si sería verdad que esta era la última cuesta, que si su destino estaba al final del viaje, que si habría valido la pena el esfuerzo y otros muchos pensamientos. Y cuando la mente y sus complicaciones quisieron aparecer e inundarlo de conjeturas y dudas, se acordó del consejo del sabio. Entonces enfocó su atención en el camino y sintiendo sus pasos y sintiendo su aliento entrar y salir, continuó esta vez al encuentro de su destino. Luego llegó un momento donde borró toda distinción. Sintió que él era el caminante y que a la vez él era el camino y la meta, y que todo era uno, y que no había punto de partida ni de llegada, que todo el movimiento había sido realizado por su mente en ilusión. Entonces prorrumpió en una fuerte carcajada. Namaskar.